Es una palabra confrontante, pero es una palabra que si la discernimos en el espíritu, recuerde que nosotros tenemos un espíritu, ¿cierto? A pesar de que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, a pesar de que hemos nacido de nuevo, a pesar de que nuestro espíritu comenzó a tener vida, desafortunadamente a veces seguimos viviendo naturalmente. Lo que ven nuestros ojos, lo que nuestros oídos se escucha, lo que nosotros tocamos. Pero claro, es muy difícil mantener una espiritualidad en medio de un mundo natural. Y la palabra de hoy tiene que ver mucho con que en aquellos momentos en los cuales nosotros hemos estado muy, de pronto recapacitamos, algunos que han llegado muy, muy temprano a los pies de Cristo, o ya personas que han llevado mucho tiempo en la iglesia, como decía el director de la alabanza. Pero hay momentos en que realmente nos sentimos como quietos, como estancados, como que entramos en rutina, como que de pronto todo comienza a ser como muy, muy, muy cíclico, muy de mucha quietud. Y de pronto muchos de nosotros hemos pensado en que, bueno, yo tengo que hacer como cambios, o como que algo en nosotros nos está diciendo, oye, hay que cambiar en esto, hay que cambiar en aquello. De pronto cuando comenzamos a tener uso de razón, somos adolescentes o preadolescentes, ya jóvenes, comenzamos a ver la vida de una forma diferente y decimos, bueno, ¿qué tengo que hacer con mi vida? ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer? Ya adultos mucho más. De pronto entramos en esa rutina y en todos nuestros roles, como empleados, como hijos, como padres. De pronto estamos trabajando y de pronto llevamos mucho tiempo trabajando en una empresa y ya queremos como cambiar, o ya se vuelve rutinario, o de pronto ya hacemos lo mismo todos los días. Como padres tenemos también todos los días lo mismo: levántese temprano, que el desayuno, que los chicos, que despáchelos, que tráigalos, que llévelos, y todo se vuelve así. Como hijos, entonces que la universidad, que el colegio, vaya, vuelva, y todo se vuelve de una manera muy, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes miran, ya han pasado un año, ya han pasado 2 años, y todo se vuelve rutinario y el tiempo pasa muy rápido. Pero de pronto por allá un sábado, un domingo, perdón, o un festivo, ustedes comienzan a pensar, y eso cuando los hijos lo dejan a uno pensar porque están pendientes de uno y están en la casa y siempre hay algo que hacer. Pero comienza uno a pensar y a definir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Bueno, venga a ver, sí, tengo el trabajo o no tengo el trabajo, estoy haciendo esto, tengo tal profesión, y bueno, todos los días como que me siento medio, estoy de pronto pasando por un momento difícil, ¿sí? Estoy pasando de pronto por momentos buenos, tengo mi empleo, tengo mi ingreso, pero como que algo me falta, como que estoy estancado. Y de eso dice la palabra, y eso es lo que vamos a hablar hoy. El Señor nos tiene en Juan 5, 2, 3, dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el agua, el movimiento del agua. En esta porción de la palabra podemos ver 4 cosas que vamos a tener en cuenta durante el desarrollo del mensaje. Número 1, dice aquí la palabra que en Jerusalén, y en estos momentos pueden ustedes investigar en Google, todavía este estanque de Betesda existe y fue descubierto de hace poco, relativamente, porque está en Jerusalén, y dice allí que cerca de la puerta de las ovejas. Ese es el primer punto, ese es el primer detalle, la primera característica, cerca de la puerta de las ovejas. El segundo detalle que vamos a resaltar es su nombre, Betesda. Y en tercero, 5 pórticos. Y por supuesto, pues un estanque no puede estar vacío, o a veces está vacío, ¿no? Pero un estanque generalmente tiene agua, ¿cierto? Son 5 elementos que más o menos vamos a tener en cuenta, las cuales podemos tomar para poder desglosar la enseñanza y discernirlo
espiritualmente. Todo lo que sucedió en la Biblia y todo lo que la Biblia menciona y lo que se escribió, porque eso fue lo que se escribió, es relevante a nuestras vidas, tomándolo desde el punto de vista espiritual. Entonces, lo que sucedió en el Antiguo Testamento realmente sucedió, lo que nos compartieron esta mañana, don Giovanni y Beta, todo eso sucedió, ¿sí? Y todo está, la tecnología y la ciencia ratifica cada vez que hace investigaciones y estudios de que realmente todo lo que dice en la Biblia es cierto. Y este estanque todavía existe. Y aquí una parte, uno de los elementos más importantes es el agua. Ustedes saben que el agua, por más que esté limpia, el agua por más que esté en cualquier momento, si está estancada, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el agua? Se va a dañar, ¿cierto? Se va a pudrir. Y comienza a oler, no a oler muy bueno. Y lo mismo sucede con nosotros de pronto los cristianos, ¿sí? Y lo mismo sucede también en una persona secular, en cierta forma, cuando pasa mucho tiempo estático en un sitio. Cuando pasa mucho tiempo haciendo lo mismo, hay un estancamiento, lo vamos a ver más adelante. El agua que se está moviendo permanentemente tiene vida y se mantiene limpia. ¿Listos? Y vamos a nuestro primer punto, se llama estancados en el mundo. Estancado en el mundo. En Juan 5:4, de la versión Reina Valera, dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, iglesia, vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, ¿sí? En el mundo tenemos muchas situaciones en las cuales vemos muchas cosas similares a las que había en este estanque. Habían, ¿qué? Muertos, habían de pronto olía mal, de pronto había muchísimos enfermos, había situaciones complicadas en este estanque, y eso es lo que vimos ahora, tal cual. Vamos a tomar este estanque como el mundo. Vamos a tomar este estanque porque allí está, a pesar de que en algunos países o a pesar de que en algunos sitios hay opulencia o hay dinero, puede estar estancada y puede estar viviendo una situación de estancamiento. Pero aún así no hay realmente un avance espiritual en las cosas en países donde realmente no se busca de Dios. Y la palabra nos dice aquí que en este estanque habían cojos, ciegos, paralíticos. Y esto nos representa que en el mundo también hay un montón de enfermos, pero existe también mucha contienda, muchas situaciones complicadas, existe también mucha rivalidad, ¿sí? Y eso es lo que vemos en el mundo, y a diario, en nuestro trabajo, en el Transmilenio, en el colegio, en cualquier sitio donde vayamos, vamos a encontrar todas estas situaciones. Y vemos un gran estanque. Yo creo que todos nos fastidiamos de ver tanta noticia mala, que las guerras que están ahorita, los muertos que hay terriblemente, la gente que está sufriendo, ¿sí? Y los grandes países y capitalistas y bueno, todos esos tratando de apropiarse del dinero y todo esto, una cantidad de circunstancias que yo creo que todos estamos, no decir, ya estoy harto de tanta situación, los gobernantes que no gobiernan bien o los gobernantes que explotan a su pueblo, gobernantes que de pronto también están... los países están bien económicamente, pero los tienen también sesgados a unas noticias de un lado o de otro, llámese izquierda, llámese derecha. Pero aquí lo importante es que realmente el mundo está viviendo un estancamiento completamente y un estancamiento espiritual. De pronto se piensa que si yo me muevo 4 o 5 veces en un cambio de trabajo o estoy buscando de país, corra para un país y corra para el otro, estoy buscando la estabilidad en personas, estoy buscando la estabilidad en empresas, estoy buscando la estabilidad en mi papá, en mi mamá, en mi esposo, en mi esposa. Y realmente nuestra estabilidad tiene que depender solo de Dios. Solo de Dios. No podemos depender de nada. Yo les he comentado que personalmente yo busqué la estabilidad en un sector que fue el sector petrolero,
cuando cayó el valor del petróleo, ahí se acabó mi muleta, mi estabilidad. Me fui para Venezuela buscando la estabilidad hace 25 años, antes de Chávez, y después de Chávez ya me tocó regresarme. Me fui para Estados Unidos buscando estabilidad. Duré 7 años, el número perfecto de Dios, 7 años, pero en un proceso muy complicado, difícil, donde el Señor a mí me trató el tema del orgullo, el tema de la altivez, el tema de desprenderme del dinero, desprenderme realmente de muchas cosas que no tenían realmente valor, un valor profundo, un valor espiritual. Y estaba estancado en el mundo. Y ya había recibido al Señor. Hace 30 años, lo digo, ayer en el grupo lo decíamos, lo digo con vergüenza porque son 30 años que 15 años realmente fue 15 años estancado y los otros 15 años avanzando, ahora sí, tomando las cosas de Dios en serio. Pero iniciamos nuestra vida cristiana, y una de las cosas que a nosotros nos cuesta es realmente vivir en lo espiritual. Y nuestra vida cristiana es una transición de lo natural hacia lo espiritual, ¿sí? O sea, del estancamiento hacia una vida que Dios quiere que vivamos. Amén. Entonces, nuestra vida espiritual es esa. Entonces, resulta que no es solo hacer una oración, y yo la hice realmente en un momento que me presentaron al Señor, y yo dije, uy, sí, la iglesia muy linda, estaba yo soltero y veía tantas chicas bonitas, y yo dije, aquí sí voy a encontrar a mi esposa, y la encontré, que está ya mi esposa, con mi hijo, que ya que 26 años ya, y entonces yo dije, wow, sí, aquí sí voy a encontrar a mi esposa. Y claro, el Señor me bendijo, y el Señor estuvo conmigo ahí, pero resulta que yo me aparté, comencé a apartarme y me estanqué, ¿no? Me estanqué. Además de otras, adicionalmente, bueno, tenemos allí los pórticos. Vamos a desglosar cada característica que les mencioné. Tenemos la palabra Betesda. ¿Qué quiere decir Betesda? Betesda quiere decir, en el hebreo, quiere decir casa de misericordia o casa de gracia. Eso se llama, eso es lo que significa la palabra Betesda. ¿Y qué es el mundo? Pues el mundo obviamente fue donde llegó Jesús por pura gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A pesar de las situaciones que tengamos alrededor, a pesar de las situaciones que tenemos de enfermedad, de violencia, ahora con las redes vemos un asesinato en vivo, ¿sí? Ahora con las redes vemos un atraco, vemos un asalto, vemos, bueno, cantidad de cosas que vemos ahí, vemos las guerras en vivo y en directo, y uno cree que eso es una película, y no. Esos son aviones que vuelan para allá y para acá, y ciudades que se destruyen. Ese es el mundo en que vivimos, pero aún así Dios tuvo misericordia y gracia. Gracia para enviar a su Hijo, para poder rescatar este mundo, para poder venir aquí a este mundo y poder nosotros tener un camino, tener un puente hacia el Padre. Y desafortunadamente, en este estanque tenemos también los pórticos. Vamos a explicar lo de los pórticos. Los pórticos, yo decía, bueno, Señor, yo, preparando la palabra, bueno, ¿qué puedo decir yo de los pórticos? ¿Son 5 pórticos? Pues en muchos estudios, en muchas cosas hay de que los pórticos pueden significar los 5 ministerios que tiene la iglesia, los 5 primeros libros de la Torá, o sea, del Antiguo Testamento. Yo decía, no, pero yo pienso que los pórticos, bueno, Señor, revélame qué. Y los pórticos, entonces, lo que me mostraba el Señor es que los pórticos son puertas, ¿sí? Ese estanque tenía 5 pórticos donde entraba la gente, ¿sí? Porque era tan grande, ¿sí? Donde entraba la gente y donde la gente podía ir allá al estanque y esperar el milagrito, esperar que su situación, su enfermedad fuera solucionada. Entonces, estos pórticos para mí representan, que el Señor me revela, es que estos pórticos son las diferentes creencias y religiones. Y bueno, antes eran 3, 4, 5, pero ahora son como un montón de creencias que hay, muchas tribus urbanas y cosas y tendencias espirituales que existen en el mundo, en el cual mucha gente llega, ¿sí? Y son puertas
que de pronto antes de que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón estuvimos. Incluso, bueno, hemos, no sé, el José Gregorio Hernández, bueno, y otras religiones, el chamanismo, el indio amazónico, bueno, tantas cosas que nosotros cuando pequeños, de pronto nuestros abuelos, nuestros padres, nos tenían en eso. Y esos son los pórticos, ¿sí? Y estábamos nosotros en esos pórticos. Muchos de nosotros estuvimos ahí. Además de otras religiones se ingresan por los pórticos ocultismo, hinduismo y todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Y todos se adentran a un gran estanque, el mundo, ¿cierto? Y en ese mundo es el que vivimos. Ahora ya, entonces ya esas religiones han pasado medio, o sea, todavía existen y todo, pero ahora son lo que se promueve en las redes sociales, ahora son las tendencias musicales, ahora son los cantantes de música de muchas, de diversas géneros, que promueven muchísimas cosas que van en contra de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, estos pórticos nosotros en un momento le pudimos dar, o le pudimos abrir, o pudimos entrar más bien por esos pórticos y permanecer en ese estanque. Yo creo que antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, cuando muchos llegamos, veníamos de eso, del trago, del cigarrillo, de la farra, de todo esto. Y esto es lo que vemos en este estanque en el mundo. ¿Y qué pasa? Todos están buscando una solución a sus problemas. Entonces, si tengo un problema espiritual, si tengo un problema financiero, si tengo un problema de enfermedad, entonces buscan al que le puede sanar la enfermedad, y entonces buscan al que le puede solucionar el problema del dinero, le buscan al gota a gota, pero todo el mundo solucionando problemas, ¿sí? Y buscando aquel que le pudiera solucionar el problema, ¿cierto? Y nosotros vemos muchas. Ahora, en estos pórticos el Señor me mostraba que nuestro país fue consagrado a esos pórticos. Bueno, el mundo hay de todo, pero nuestro país, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgencita de Chiquinquirá, a la Virgen de Guadalupe en el caso de México, bueno, tantas, y todos buscando las añadiduras, buscando el milagrito, y todos nos acercamos a Dios un momento así, y buscando la idea de Dios ahí. En Monserrate, subiendo de rodillas, bueno, todo eso. Imagínense, subiendo de rodillas, así como los paralíticos, ¿cierto? Que están en el estanque. Pero entonces lo que el Señor me mostraba es que todos somos así, todos somos, estamos en este mundo, ¿cierto? Y estamos como los enfermos que estaban allí, los ciegos espiritualmente, estamos como los paralíticos ahí arrastrándonos, ¿sí? Y así estamos, y mucha gente está en la misma situación. Gracias a Dios, pues que nosotros hemos comenzado a ver y a seguir a Cristo, que es la luz. Y ya más adelante vamos a ver cómo entra Jesús en escena. Como en las personas en el estanque de Betesda, esperamos en alguna ola de suerte que nos tocara, el milagro que estamos esperando, acogiéndonos a algo o a alguien, y generalmente terminamos frustrados, deprimidos y en medio de la desesperación. Llegamos a situaciones de alcoholismo. Yo creo que todos llegamos a un momento en ese estilo en que uno dice, no sé, mi vida tiene que cambiar. De lo contrario, entramos en el trago, o entramos por el pórtico del ocultismo y buscamos otras soluciones, drogas, y en peor de los casos, el suicidio. Y eso nos da pie a llegar a nuestro segundo punto. Dice, estancados en la iglesia. Y dice Juan 5, 4, 6, continuando con la historia, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Imagínense.
En medio de todo lo anterior que les he dicho, y así como el paralítico, el Señor tuvo misericordia de nosotros y llegó a nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué pasa? En un momento de esos complicados, difíciles, donde ya lo habíamos probado todo para solucionar nuestros problemas, donde ninguno de estos pórticos nos había solucionado el problema, ahora el Señor se acerca. Así como al paralítico le dice y observa, y se acerca Jesús, se acerca a nosotros. Llega a nuestras vidas y como ese destello de luz en medio de las tinieblas, como ese destello de luz allá en el fondo allá del túnel, llega el Señor a nuestras vidas, nos saca del lodo cenagoso, como dice la palabra. Entendemos realmente que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en un gran estanque como lo era el mundo, ¿cierto? Y al igual que el paralítico allí, nosotros no sabíamos todavía quién era Jesús. En este momento aquí, físicamente en este estanque, habían toda esta gente y Jesús se enfocó en esta persona. No se sabe por qué. De pronto lo más que se puede pensar es que la persona era la más que llevaba ahí 38 años, toda una vida. Toda una vida en ese estanque, arrastrándose. Y no solo él, muchos de allí. Pero muchos no se dieron cuenta cuando llegó Jesús. Y ustedes, yo creo que los que recibieron a Cristo en su corazón en un momento difícil, complicado, que alguien les compartió, yo pienso que ustedes ni siquiera sabían, de pronto dijeron, Dios, si tú existes, ayúdame. Como lo que pasó conmigo. En un momento dado, yo, finalizando la universidad, tuve un problema grave en la universidad y yo dije, Señor, Dios, si tú existes, si hay dame una señal, necesito una señal porque yo no puedo perder mi universidad, tantos años. Entonces, hubo un momento de inflexión en el cual el Señor se revela. El paralítico no dijo, Señor, ayúdame, ¿dónde estás? No, el paralítico estaba esperando supuestamente el movimiento del agua que un supuesto ángel iba a mover. Pero haciendo el estudio, el ángel, la mayoría coincide de que este ángel era más bien superstición, era como un mítico, como aquí cuando la gente subía a Monserrate a buscar el milagro, y muchos dicen, sí, me ha sanado, pero nunca ha habido un testimonio o una aparición realmente de algo sobrenatural y espiritual. El caso es que aquí nosotros también nos pasó exactamente igual. Como el paralítico, Jesús llega a nuestras vidas en un momento difícil, donde nosotros nos estábamos arrastrando en el mundo. Gloria a Dios por los que han nacido en las iglesias cristianas, en las familias cristianas. Pero la mayoría llegábamos así. Estábamos grave como este paralítico, no andábamos, estábamos estancados, metidos en el mundo. Y yo creo que en ese momento usted pensó, bueno, mi vida tiene que cambiar y voy a tomar la opción. Alguien le dijo, ¿quieres hacer esta oración? La hiciste y comenzaste tu vida espiritual. Y te presentaron al Señor y comenzaste a llegar a Bethesda. Y esa Bethesda también en la iglesia, entonces vamos allá ahora a analizarla desde el punto de vista de la iglesia. Bethesda también, obviamente, significa el casa de misericordia, casa de gracia. ¿Y no es eso la iglesia? ¿No es eso la iglesia para nosotros? Es una casa, la iglesia universal de Jesucristo es el gran estanque, ¿sí? donde el Señor está presente, ¿sí? Y todos comenzamos a vivir una vida diferente. Todos comenzamos a tomar la decisión, como la tomó el paralítico, y comenzó su vida nueva. Pero ¿qué pasa? La mayoría de nosotros llegamos a la iglesia, como dice la canción, flaco, ojeroso y sin ilusiones. Pero comenzamos nosotros nuestra vida espiritual. Y ahí es que comienza lo difícil que yo les comentaba. Difícil apartarnos o desglosar esa vida espiritual de esa vida natural a la espiritual. Pero la clave, como contábamos ayer en el grupo, la clave para poder hacer esa transición y poder realmente discernir lo espiritual es mi relación con Jesús, ¿sí? Mi relación con Dios a través de Jesús.
y con la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo. Entonces, pero si no tenemos esa relación, si no tenemos esa comunión permanente y diaria, ¿cómo vamos a discernir las cosas espirituales? ¿Cómo vamos a discernir una eternidad? ¿Sí? Si nos estamos enfocando en el ahora, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que vivimos. Y entonces ahora, estamos en el estanque que Dios coloca, que es la iglesia, pero seguimos de pronto añorando o estando arrastrándonos en el estanque del mundo. Y yo les digo y les he comentado que yo estuve 15 años así. Y eso que yo trabajé en el sector petrolero, ganaba muy bien, mucho dinero. Pero estaba metido en el trago, en la parte social del sector. Mi vida realmente estaba vacía. Tenía mi esposa todavía, obviamente mi esposa, mis hijos ya, y muy bendecido, pero la parte espiritual nada. O sea, me quedé en el estanque, o sea, estancado. Y eso sí, a regañadientes iba yo a la iglesia, mi esposa me regañaba y me iba, y yo, Dios, pero no quiero ir, y bueno, que sí, que no, y en ese forcejeo, bueno, iba, pero permanecía, trataba de ir a la iglesia, pero no escuchaba ni entendía nada. Entonces, ese estancamiento, ¿sí?, espiritual, sencillamente viene porque no tenemos una relación con Dios. Y hace como 6 años más o menos que el pastor comenzó con todo este cuento del devocional. Yo decía, pero todos, y ahora lo estoy viviendo ahora con los varones que estoy yo consolidando y llevando. Y ahora les digo yo, el devocional, hermano, pero el devocional. Cuando el pastor me decía a mí, el devocional, Héctor, yo, ay, tan cansón el pastor. Pero no entendía. Y cuando comencé realmente, y eso no era por escuelero, por presentarle algo, no, sino realmente era formar un hábito que yo tuviera esa relación con Dios. Y ahora que me doy cuenta que sí funciona, y funciona mejor que cualquier otro portillo que yo le había abierto pegado a un jefe, pegado a un sector petrolero, pegado a cualquier cosa que ahorita nos tiene amarrados y ahí estancados, ¿sí?, en esa parte espiritual, en esa dimensión espiritual. Pero por eso es que le digo que tienen que analizarlo y asimilarlo en su espíritu, porque si lo analizan en la parte natural, pues obviamente va a decir, no, pues es que a mí me duele esto, yo sufro de esto y yo sé que Dios me va a sanar. O sea, eso es algo superficial, esa parte de la sanidad física, la sanidad financiera, eso es parte de las añadiduras. Pero aquí lo importante es la sanidad espiritual. Porque realmente el Señor, cuando nos formó a nosotros, nos dio un soplo de vida, y en el soplo de vida nos dio el Espíritu Santo para que tuviéramos realmente una vida espiritual y tuviéramos una relación con Él, así como fue originalmente, ¿sí? Porque Adán y Eva tuvieron una relación personal con Dios en el sitio donde estaban, en el paraíso, en el Edén, allí donde estaban, hasta cuando hubo la caída y hubo una separación y se rompió la comunicación. Y lo que vino Jesús a hacer fue a restablecer esa comunicación. Recibimos a Cristo como el paralítico, lo ve, y resulta que el hombre no lo conocía, y el hombre dice, bueno, más adelante Jesús le dice, ¿quiere ser sano? Y él como que, pues claro, pero él lo que le pregunta lo que le dice es que sí, pero es que la gente no me lleva, o nadie me arrastra. Pero él no entendía quién era el que se estaba ahí al lado. Y así vivimos nosotros por mucho tiempo. Tenemos la palabra, lo tenemos a Él, si lo hemos recibido en nuestro corazón y realmente comenzamos a vivir una vida espiritual, la palabra dice que lo tenemos. A través del Espíritu Santo nos revela al Padre, nos revela al Hijo. Imagínense, tenemos nosotros esa relación igual que el paralítico. A veces no, pero es que no, me levanté tarde, salgo rápido, no hago mi devocional, no tengo relación con Él. Sí, más tarde, en la noche, en la mañana. No, tiene que ser algo vital.
Si ustedes quieren leer la historia más adelante, la historia dice que el paralítico se levantaba, mi hijo, el Señor lo sanó y comenzó a decir a todo el mundo que había sido Jesús el que lo ha sanado. Y bueno, comenzó a llevar una vida plena. Y esa es la vida que anhelamos nosotros. En medio de tantas situaciones, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis financiera, en medio de la crisis política, en medio de la crisis mundial. ¿No se han puesto a pensar de pronto de ver tantas noticias de que bueno, mejor dicho, que o sea, se va a acabar el mundo, ya se está rumorando la tercera guerra mundial y es que esto se va a acabar? Bueno, pues que se acabe una vez y que venga el Señor por nosotros y nos vamos. Amén. Porque es que si no vemos las cosas espiritualmente, no vamos a ver una eternidad. Llega dice, bueno, con las redes ahí, con la tecnología o con la internet, alguien de la NASA dice, no, es que un asteroide viene en camino y más grande que la Tierra y nos va a acabar, y después y todo el mundo, y el pánico y la cosa, y qué se va a hacer. O sea, le creemos más a lo que dice la pantalla, le creemos más a lo que dice el internet, le creemos más a lo que dice las redes sociales, le creemos más a alguien que se le ocurrió decir que viene un asteroide que nos va a acabar y todo el mundo desesperado. ¿Y entonces qué? O sea, este no es nuestro destino final. Nuestro destino final está en la eternidad con el Señor. Amén. Ese es. Pero si no alimentamos esa parte espiritual con la palabra a diario, realmente alimentar nuestra parte espiritual, no vamos a discernir la eternidad. Vamos a vivir siempre en ese estanque. A pesar de que estamos en la iglesia, entonces vamos a estar arrastrándonos, enfermos. Ay, esto no sirve, ¿para qué trabajar si ya se va a la tercera guerra mundial y esto se va a acabar? No. O sea, tenemos que asimilarlo de una forma como Dios quiere que la asimilemos, ¿sí? No importa la edad. Podemos tener muchos años, podemos ser jóvenes, podemos ser niños, pero lo importante aquí es que tenemos que comenzar a andar como Dios quiere que andemos, en lo espiritual. Comenzamos nuestra vida cristiana y espiritual como hijos de Dios, y en esa transición que les digo, de lo natural a lo espiritual, desafortunadamente permanecemos como un paralítico, enfermo, estancado en la iglesia, solo asistiendo, sin capacitarnos, sin vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Y chicos, eso es señal de estancamiento. Señal de estancamiento. Y yo les hago una pregunta y no me la respondan, obviamente, pero ¿cuántos años llevas así? ¿Cuántos años llevas así? Sí. Comienza otro año y sí, esta vez yo sé que sí, voy a comenzar los niveles, sí, voy a comenzar el discipulado, sí. Este año voy a comenzar el seminario, sí, pero llegó el año y se enredó en una situación y ya no. Y paró otra vez. Y cuando menos se dio cuenta, pasó el año y el año sin capacidad, simplemente sin tener este año sí comienzo mis devocionales cumplido. Le voy a mandar al pastor, al líder, a quien sea, le voy a mandar a Héctor los del devocional que tanto pide que me molesta. Nada, ahí estoy esperando. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de cosas, tenemos que mover el estanque, tenemos que movernos, porque si no en el transcurso pasa el tiempo y el enemigo sí está al acecho. Y entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos esa relación con Dios, nos enfriamos, nos apartamos. Es que ya no, esto definitivamente no tiene solución. Yo tengo que hacer esto, tengo que tomar esta decisión. Realmente esta enfermedad, esta crisis financiera, esta escasez, esto no. Pero si estás viendo las cosas desde el punto de vista natural, pues obviamente te vas a desanimar, vas a salir de la iglesia, vas a salir de ese estanque donde Dios tiene para que nosotros todos podamos formarnos y todos podamos llevar esa transición hacia lo espiritual para pasar al estanque del mundo, porque allá es donde vamos a parar. O sea, o estamos en la iglesia, o somos de Dios, o somos del mundo, ¿sí? Pero no podemos estar siguiendo y yendo a la iglesia, como dice el pastor, el ministerio de la silla, eso no está.
el ministerio de la silla, no, hay que andar, hay que activarnos espiritualmente. Y la forma de activarnos es esta. Y se los digo porque es que a mí me pasó. A mí me pasó, yo ya no veo otra forma. A mí, en la reunión de hombres hablamos sobre las pensiones y ahora el tema de nosotros de la generación de los 50 para arriba, ya no hablamos de una cosa, que ya no hablamos de la película, hablamos de ¿cuándo se va a pensionar? Y cuándo no sé qué, yo no sé, ya casi. Y ya casi estamos ya a punto de la pensión. Pero yo, digamos, en la parte de la pensión, yo decía, bueno, yo creo que yo me pensiono y me voy por ahí, no sé, a la costa a viajar, y en el llano, o en una hamaca, no sé, a la playa. Y resulta que no. Bueno, claro que sí puedo ir allá y disfrutar de los sitios que ofrece nuestro país. Pero yo cuando me pensione, yo no puedo hacer otra cosa sino estar aquí en la iglesia y estar lo que Dios haciendo, me manda a hacer, seguir adelante, porque esto no para. Amén, amén. Entonces, olvídense de que, yo he escuchado a algunos varones que sí, yo me voy a dedicar en hamaca y allá por allá en la playa. No, ahí se estanca, mijito, y ahí, así tenga 80 años, usted se puede estancar y se puede abrir y se puede enfriar y vea, se puede entrar en el licor también y vuelve al estanque del mundo. Pero para mantenerse hasta, como dice el profeta Isaías, de la cuna hasta las canas le serviré al Señor. Y bueno, si me pensiono, gloria a Dios, me pensiono, ahí no ingreso más, seguimos adelante. Tenemos que mover esa agua, tenemos que mirar cómo vamos a avanzar en las cosas de Dios. Pero resulta que nosotros estamos metidos no, ya tengo que cambiar de empresa, esta empresa ya no me gustó, ahora me voy para la otra. Claro, Dios bendice y hay que, bueno, si usted está en un cargo abajo, pues entonces puede aplicar y puede mejorar y es perfecto, o sea, de eso se trata. Pero yo, se los digo, ¿sí? Yo llegué hasta la cúspide de una compañía. Lo único que me faltaba era ser el dueño, que estaba en Venezuela. Claro, yo comencé en la industria petrolera, yo comencé como obrero. Me iba a los campos petroleros, llegaba aquí, estudiaba, me iba y así, y terminé mi carrera y escalé. Y yo dije, no, es que yo tengo que hacerlo, tengo que ser esto, ser lo otro. Y entonces ya estuve en el campo, estuve de supervisor, de gerente, de eso, y finalmente fue a parar a Venezuela y yo pensé que ya tenía el mundo en las manos. Gerente de administración de una empresa allá en Venezuela y con toda la opulencia que Venezuela en esa época estaba. Pero estaba estancado y eso a mí no me llenaba y quería ir más allá y más allá y más allá. Y ya me casé y mi familia se estaba quedando rezagada en muchas cosas y ya comencé a tener problemas en mi hogar por eso, porque ya reemplacé el problema, ya reemplacé la situación laboral o lo que quería yo hacer. Entonces, ¿qué pasa? Una cuestión, o sea, el mejorar en una empresa, pues es parte de las bendiciones que Dios da, pero si yo me enfoco, y si me enfoco en la bendición y me aparto del que me dio la bendición, pues ¿a dónde voy a parar? Y realmente allá en Venezuela, ya llegando aquí a Colombia, y bueno, en fin, yo estaba ya otra vez metido con el licor y ya me estaba atrapando ese ambiente. Y realmente estancado completamente. Y si hay estancamiento en las personas, la hay en las familias. Y por consiguiente, si hay estancamiento en las familias, la hay en la iglesia. Y obviamente en la sociedad. Y no me refiero a la iglesia, solo nuestra iglesia, sino la Iglesia Universal de Jesucristo. Y créeme que en la iglesia, nosotros hemos visitado y hemos estado en otras iglesias. Y yo decía, oye, sí, en las iglesias que yo he estado, tanto en Venezuela, en Estados Unidos, de asistente o mirando, congregándome, yo decía, oye, sí está, sí. O sea, muchas iglesias, yo creo que, no sé, el 60, 70% han estado llenas de personas estancadas. Y yo me incluí en eso. Me veía yo ahí. Pero no podemos seguir en ese estancamiento. En la administración, el director de la Aranza nos comentaba eso. Decía, vea, el Espíritu Santo está hablando ya de una vez. ¿Sí?
porque no podemos parar, con el Señor no podemos parar, tenemos que o sí seguir adelante en nuestra relación primeramente, en la palabra, en nuestro devocional diario que hacemos para poder tener realmente ese discernimiento espiritual y en el avanzar, en las cosas que Dios quiere que avancemos, porque es que la misión, la gran comisión no está en escalar puestos en una empresa, ni tener el dinero ni tener gran capital. La gran comisión esta es compartir la palabra, ir a llevarla a otras personas que lo necesitan. Así como en algún día nosotros la tuvimos, sí la necesitamos en esos momentos. Entonces tenemos que seguir adelante en eso, porque sería egoísta que si yo tengo, dice la palabra, de gracia recibo, de gracia doy. Entonces si yo me quedo con esa gracia, estoy siendo egoísta y estoy permitiendo que muchas personas sigan estancadas. Estoy facilitando que muchas personas sigan allí. Es por eso que nuestra iglesia permanece activa. Obviamente la iglesia, esa es la visión de la iglesia. Nuestra iglesia permanece activa ¿en qué? En los grupos de influencia, y no solo es para allí recochar y comer y hacer, no, tenemos la palabra, tenemos momentos de oración, pero una iglesia tiene que permanecer activa. Y en algunas iglesias que nosotros estuvimos, realmente vimos estancamiento. Yo decía, oye, ¿verdad? No crecía, y no en número, sino realmente que creciera espiritualmente. Nosotros, como dice el pastor, no estamos interesados en crecer naturalmente. El crecer naturalmente es como la consecuencia, es como el resultado realmente de crecer espiritualmente. ¿Sí? Y realmente hemos visto que la mayoría han tratado y se han cimentado, y lo más importante, sembrar la palabra de Dios en su corazón. Y no solo venir a la iglesia por como si fuera pues un club social, sino realmente a venir a lo que venimos, a escuchar de la palabra, a practicarla y realmente a asimilarla, interiorizarla y hacerla vida en nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Por eso es que nosotros, y bueno, la mayoría de las iglesias tienen sus momentos de retiro, sus momentos de ayunos. Nosotros tenemos los miércoles la oración, tenemos los grupos de influencia, estamos muy activos. Paramos un poquitico en la época de diciembre, que se nos alcanzan a desordenar algunos, ¿sí? Entonces volvemos en enero y otra vez los alineamos, toca alinearlos ahí. Entonces, pero ese es un buen ejemplo. En diciembre paramos un poco, porque claro, necesitamos reprogramar el año entrante, pero resulta que diciembre es un mes pesado, un mes de que lo jala uno mucho, familia que no es cristiana, entonces venga para acá, venga, mire, tómese este trago, y comienza el forcejeo y todo. Entonces ahí, si uno no está bien cimentado, pues va a caer y bueno, sí, otra vez, pero si tiene realmente bien cimentada la palabra y tiene esa comunicación permanente con el Señor, va a ver, ¿entiendes? Vas a ver que vas a salir del estanque. Y esa es la forma de realmente de no estancarse. Y personalmente tenemos que tener la decisión de participar en esas actividades de la iglesia. Para eso es la iglesia, ¿sí? Pero desafortunadamente pasa lo del estanque del paralítico. En la iglesia vemos que el Señor se manifiesta, vemos que realmente la presencia de Dios está, la palabra que se da en la iglesia pues es buena, es sana, pero nosotros, sí, el Señor está acá porque la palabra lo dice, pero hacemos caso omiso a veces de no involucrarnos en la iglesia y realmente de tomar la decisión. De lo contrario, vivirás estancado y cómodo. Iglesia, la comodidad no es de Dios. La comodidad no es de Dios. Y ustedes a lo largo, si hacen sus devocionales y ya han estudiado la palabra, muchos de los profetas, de los apóstoles, todo el mundo estaba muy acomodado en su casita. En el caso de Abraham, estaban con su familia y el Señor dijo, no, Señor, ahora vete de tu tierra y tu parentela. Ay, pero ¿qué? Estaba muy cómodo viendo Netflix ahí. ¿Cierto? Lo mismo David estaba muy cómodo allá con sus ovejitas y todo, cuando el Señor le dijo, vayan y tráiganme a ese, y lo llamó.
Y ahí comenzó su proceso David. ¿Que cayeron? Claro, cayeron, pero estaban cómodos también allí. Después estuvo muy cómodo en el palacio y viendo una película, una mujer bañándose en una serie y ahí se quedó mirando la serie y cayó. ¿Cierto? Todos, Moisés también estaba muy cómodo en el palacio del faraón. ¿No era que era el segundo? Moisés hubiera podido decir, no señor, qué libertad, qué pueblo, yo aquí tengo todo. Tengo 500 canales, ¿cierto? Tengo todas las plataformas. Estoy comiendo bien. Aquí con el faraón, tengo las mujeres que quería. Moisés estaba muy cómodo, hasta cuando Dios comenzó a desacomodarlo. Los apóstoles también estuvieron muy cómodos en su casita, en su trabajo, pescando. Cuando el Señor les dijo, síganme, los haré pescadores de hombres. Uy, no, pero me imagino que algunos dijeron sí, bueno, vamos de una, pero otros comenzaron, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy? ¿Será? Y bueno, y avanzaron. Y les digo una cosa, hasta Jesús. El Señor estaba muy cómodo allá con su Padre. Hasta cuando el llamado del Padre. Y dice la palabra, y amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que en Él salvara al mundo. Y Jesús hubiera podido decir, una vez el pastor dijo, Jesús hubiera podido decir, no, ¿yo por qué? Yo no, yo no voy por allá. No, pero el Señor fue obediente a la palabra, obediente a su Padre, y aquí llegó. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para vivir cómodos? No, Señor. Tenemos que avanzar. Y mi tercer punto, ya para terminar, podemos pronto seguir, gancho. Mi tercer punto es el título de esta prédica. Deja tu comodidad y anda. Y usted va a comenzar a pensar realmente qué es lo que usted lo tiene atado ahí. Lo más popular, ¿no? Las series, el Netflix, la música, el trabajo, igual. Puede ser su esposa, puede ser su esposo, puede ser sus hijos. ¿Usted qué le impide andar en lo que Dios quiere que ande? Sus hijos tendrán el mismo proceso. Su esposa tiene su proceso. El esposo tiene su proceso. Pero cada uno de nosotros tiene que comenzar a andar independientemente en su relación con Dios, avanzar. Si mi esposo no quiere avanzar, adelante, porque mi esposa lo pasó así. Yo no quería avanzar, pero mi esposa dijo, no, yo me voy, yo avanzo. ¿Y avanzo en qué? En fortalecerse espiritualmente para aguantar a este varón metido en un estanque del mundo y poder ver la gloria de Dios, poder avanzarse más en la palabra, orar por ese esposo, orar por ese hijo que está apartado, orar por esa hija, orar por el problema de enfermedad, por la crisis que tengamos. Porque ¿cómo vamos a hacerlo? De lo contrario, si no nos fortalecemos espiritualmente, vamos a buscar las soluciones que el mundo nos ofrece y vamos a parar en el estanque del mundo. Amén. Dice la palabra en Juan 5, 7, 9, dice, el paralítico le respondió cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser salvo? Dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿No estamos ahí representados? Amén. Y hoy le vas a decir al Señor, ya no poner más excusas. ¿Sí? El Señor te dice ¿realmente quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Porque esa sanidad nos va a llevar a la salvación. ¿Y quieres ser salvo? Entonces sí. Bueno, pues entonces deja tu comodidad y anda. Aquí el paralítico se estaba sosteniendo de la gente que lo iba a arrastrar, porque decía, el tema era que cuando se movía el agua, el primero que
que llegara allí era sano, y el tipo no sabía, nadie lo movía. Entonces, ¿cuál es tu, de quién te estás pegando? Realmente, ¿de quién te estás pegando para moverte? ¿De quién te estás pegando o agarrando para sostenerte? Y decir, no, es que aquí, hombre, pero comienza a estudiar. No, es que no tienen que, es que vale algo y no tengo plata. No, es que nadie me lleva a la iglesia, o nadie me invita, o es que el líder no me llama, o el que es pastor no me llama. Siempre estamos poniendo excusas para comenzar a andar como Dios quiere que andemos. Realmente es individual. Tenemos que andar. Mire, yo cuando comencé a tener esa relación con Dios personalmente, y cuando comencé a tener la iniciativa de hacerlo, todo se me emparejó. O sea, aquí mi hijo, y que yo lo pongo de ejemplo porque es el mayorcito. Mi hija ya es más ya vivió más la iglesia en cierta forma, pero mi hijo, me tocaba a mí decirle, después de la iglesia yo te invito a comer una hamburguesa, porque no quería ir a la iglesia, porque no quería ir a esto, porque no, que mira, que métete con los jóvenes y con los chicos, con los niños. No, yo no quiero ir. Y ese forcejeo allí. Pero cuando yo comencé realmente a tener una comunicación con Dios, ¿sí? Cuando realmente comencé a tener una vida espiritual y dedicarme a las cosas de Dios, Dios emparejó el resto. Ya ellos se levantan temprano, mis hijos se levantan a las 5:30 y aquí están a las 6. Yo muchas veces me tocó irlos a despertar, pero muévanse, pero hágale, y empujarlos. Ahora solo Dios es el que lo hace. Si tú quieres que tu esposo, tu esposa, tus hijos realmente tengan esa pasión por el Señor, por servir, la iglesia es el momento de hacerlo. Y avanzan. El conocimiento de la palabra de Dios es algo que no tiene fin, y así estemos, de la edad que estemos, yo creo que no vamos a parar de aprender. ¿O no les pasa que cuando ustedes llegan a la iglesia, escuchan una palabra y dicen, wow, sí, oye, como que había leído yo esa palabra y nunca la había visto así? Uno no para de aprender. Y peor, si comienza a no congregarse, peor, porque no puede recibir alimento, y el mundo sí comienza a darle el conocimiento que el mundo quiere, y poco a poco lo va a apartar. Así como el paralítico, el Señor nos pregunta una y otra vez, ¿quieres ser sano? Es decir, ¿quieres recibir la sanidad en todas tus áreas? Física, financiera, emocional, espiritual. Siempre estamos esperando que alguien lo haga por nosotros. Así como el paralítico estaba esperando que alguien lo moviera. Cuando Jesús le preguntó, pero ¿quieres ser salvo? Es que nadie me lleva. Es que el pastor no me llama, o es que el líder no me llama, o es que no me saludó hoy el pastor. No, el tanque Bethesda estaba abierto. Aquí tenemos una puerta. Bueno, esperamos algún día crecer y tener 5 puertas, para que llegue mucha gente. Pero la puerta está abierta. No pongan sus ojos en las personas. Pongan sus ojos en Dios y en Jesús. Siempre estamos esperando que alguien nos mueva, o una circunstancia, o una empresa, o un país, o una reforma. Ahora que se habla de la reforma, cuando tenemos a Jesús tan cerca, quien nos dice toma tu lecho y anda, y esto simboliza una acción, salir de tu comodidad, salir de tu zona de confort, de tu rutina diaria. Pueda que no tengas escasez, pero estás rutinado. O sea, otra vez el carro, otra vez prenderlo, otra vez avanzar, otra vez llegar, otra vez el trancón, otra vez la empresa. Sí, está bien. O si no tienes trabajo, bueno, otra vez sin trabajo, otra vez salir a ver qué voy a hacer en el rebusque Igualmente el ser humano, si no toma la decisión de salir de esa zona de confort, o
o de ese círculo vicioso, va a entrar en un estancamiento. Aquí el Señor nos exhorta a ser obedientes a la palabra. El paralítico escuchó la voz de Dios, la voz de Jesús, obedeció. El Señor sigue hablando y hablando y hablando. Lo único que tenemos que hacer es obedecer, morir a nosotros mismos y avanzar. Amén.